Señor, porque hasta este tiempo, hasta este momento, Padre, hemos visto tu gloria manifiesta, Señor, en cada uno de nosotros. Y estamos muy, pero muy agradecidos contigo, Padre Celestial, porque cada día, Señor, es un milagro tuyo para cada uno de nosotros, Señor. El poder acostarnos y poder levantarnos, estar respirando, Señor. En medio de tanta adversidad y tanto problema, Señor, sabemos que en ti estamos seguros, en ti estamos tranquilos, pero siempre dándote gracias por la voluntad manifiesta tuya en cada uno de nosotros. Padre, gracias. En esta mañana clamamos, Señor, para que seas tú hablándonos con una palabra impartida, Padre Celestial, directamente por ti, Señor, y que llegue a lo más profundo de nuestro ser, que llegue realmente a nuestro espíritu, Padre Celestial, y desde allí, Señor, se empiece a gestar una transformación, un cambio en cada uno de nosotros. Padre, gracias. Háblanos, Señor, que no sea palabra de hombre la que hemos de venir a escuchar en esta mañana, sino que sea una palabra impartida directamente por ti, Señor. Usa este vaso, este instrumento, conforme lo quieras hacer, Padre Celestial, y conforme a bien te plazca, Señor, utilízalo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, como estamos hablando en el día de hoy sobre la puerta de la fe, yo quiero que vayamos a la palabra, a Hechos capítulo 14, del versículo 8 en adelante. Cuando uno estudia Hechos capítulo 13, empieza a ver que Pablo inicia un viaje con Bernabé. Y dice que llegaron a tierras por allá donde fueron maltratados, donde mucha gente creyó en el evangelio, otros no creían, donde Hechos, estoy parafraseándole todo para no leerles todas las que he estado estudiando, listo. Pero me llama la atención en Hechos 14:4, donde dice que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. ¿Esa palabra será diferente a la del día de hoy? ¿Las divisiones? ¿O es igual? Es lo mismo. Hoy día hay los que son verdes, los que son azules, los que son rojos, y muchas veces se disputan entre ellos porque cada uno quiere hacer prevalecer su idea, su situación y muchas cosas. Pero dice que ellos hablaban allá, que unos le creían y otros no. Pero mire lo que inicia y acontece después del versículo 8. Dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había ¿qué? Andado. O sea, era una persona que estaba sentada en una silla de pronto, pero su vida nunca había utilizado los pies para caminar porque estaba lisiado. ¿Cuántos conocemos historias de personas que caminaban bien y de un momento a otro, por una u otra situación, quedan postrados en una silla de ruedas y nunca más vuelven a caminar, siempre a través de las sillitas de las ruedas? Yo no sé si en ese tiempo habría silla de ruedas con motor como las de hoy día, dirigibles hasta con la mente. Pero dice que este hombre era lisiado desde nacimiento y jamás había andado. O sea que él no había podido disfrutar de lo que muchos hemos podido disfrutar, de subir una piedra, saltar unas piedras en un río, caminar y correr. Él no sabía qué era eso. ¿Sería que en su pensamiento lo deseaba tener algún día? ¿O ya estaba acostumbrado en su vida a hacer ya lo mismo? Ya de aquí ya, disfruten lo otro, lo que puedan disfrutar, que puedan correr. Yo me quedo aquí sentado. ¿Sería que esa era la actitud de él? Pero mira lo que sigue diciendo. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Mis amados, uno muchas veces se pone a hablar con las personas y las personas vienen a uno
Ay, que haga oración por esto, por toda la cantidad de cosas. Y uno los mira y muchas veces hay personas que quieren que sean sanados o que sus problemas sean solucionados en la fe de uno. Pero me llama la atención qué fue lo que Pablo vio en esa persona que estaba sentada. ¿Cómo vio Pablo la fe? ¿Cómo se hace para ver la fe? ¿Será porque la fuerza que hace la persona ahí, cuando va a orar por ella y ella está haciendo así? Pues muchas veces por la forma de hablar, bien. Pero este todavía no había hablado, solamente estaba escuchando a Pablo. Pero Pablo lo mira y dice: este es candidato para que Dios se glorifique hoy, así como con la hermana. Él no se quejaba, pero estaba atento. Pablo lo ve. Pablo tenía contacto directo con Dios. Ese hombre tiene fe. Pablo, sin corto ni perezoso, ¿qué dijo? Ponte en pie, levántate. Y él, ¿qué dijo? Esa palabra es la que detonó mis pies. Se levantó y gritó. No empezó a decir: es que no puedo porque estoy lisiado de toda mi vida. Ahí mismo que a través de esa palabra él saltó, brincó y salió corriendo a darle gracias, o salió corriendo a ir a la casa a decir. ¿Qué fue lo que dijo? Levantándose derecho sobre sus pies, él saltó y anduvo. Mis amados, qué bonito es nosotros poder tener esa fe de ese hombre y la palabra de Pablo. Que uno le diga sin titubear ni nada de esas cosas, ni con miedo de que eso no se va a dar a una persona que venga que ya le han amputado un brazo o ha perdido una pierna. Le diga: brazo crece conforme el original de este hombre o de esta mujer. Y la gente se queda así y empieza ese bracito a crecer. ¿Qué pasaría? Uy, ese pastor es tremendo. Y el pastor aquí así da agüita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y empieza la fama. Pastor para un lado, pastor para el otro. Venga, que necesitamos aquí que venga a levantar todo este poco de paralíticos, que necesitamos aquí que trabajen, y un pocotón de cosas. Y ese hombre, orgulloso, porque el Señor lo está utilizando o porque él le están levantando el ego. ¿Eso pasa o no pasa? Sí pasa. Hoy día pasa. Y pasaba en aquel tiempo. Mira que aquí está. ¿Han oído hablar de la mitología griega y la mitología romana? ¿Se han escuchado? Bien. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Sí lo están siguiendo? ¿Qué dijeron los hombres? Mire, esos dos son dioses. Estaba Pablo y Bernabé predicando. Pablo, dejándose usar por Dios, le dijo a ese paralítico: levántate. Y se levantó, creyó la palabra de una. O sea, no se puso a cuestionar: es que llevo tantos años sentado, tantos años enfermo, tanto. No, él creyó esa palabra y se levantó. Hay personas muchas veces que son avivadas en determinados lugares y se levantan de un milagro porque el predicador da la palabra, la reciben, y al otro día están en lo mismo. ¿Por qué? Creyeron en un momento y al momentico llegó otro y le dijo: oye, tú no eres el inválido. Ay, verdad, sí. Mi amado, mire, vuelven otra vez a la situación, porque es que la fe se desarrolla, la fe se activa, la fe se vive. Dioses con la semejanza de hombre han descendido a nosotros. A Bernabé lo llamaban Júpiter. ¿Sí están leyendo allá? ¿O allá dice otro nombre?
En otra Biblia dice Zeus. ¿Sí? En una dice Júpiter y en otra dice Zeus. ¿Y a Pablo cómo lo llamaban? Lo llamaban Mercurio. Y en otra parte le decían Hermes. En otra Biblia dice Hermes. Pastor, ¿cómo así que a Pablo le decían Mercurio y a Bernabé le decían Júpiter? ¿Habían visto ustedes eso? ¿Quién era Júpiter o Zeus? En la mitología griega, Zeus era el dios de todo, prácticamente el dios de la creación. En la mitología griega. En la mitología romana, Júpiter era el que hacía ese papel. Y hemos visto unas películas que llaman Los dioses de Egipto y toda la cantidad de cosas. Y vemos por allá una serie de dioses, que eso es mitología. Pero a Pablo lo estaban ya encajonando como una oportunidad. ¿Para qué? Para adorar a un Dios que se adoraba, pero que nunca se había manifestado. Pastor, explíqueme cómo es eso, que un Dios que se adoraba pero que nunca se había manifestado. Sigamos leyendo. Porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Mis amados, aquí vemos que a Pablo lo llamaban Mercurio porque era el que estaba hablando. Lo llamaban Mercurio. Y en la mitología griega se llama Hermes. ¿Cuál es la característica de ello? Aún si hacemos no comparaciones ni nada de esas cosas, esta es una labor que hacía prácticamente el Espíritu Santo, que es llevar la palabra. ¿Cómo se identificaba ese Dios? Ustedes han visto que hay uno que tenía unas alitas aquí en los pies. Hermes, que era el mensajero, el vueltero, el que hacía las vueltas, todo lo que querían los dioses, él era el que lo iba a hacer rápido. Y era un dios, Hermes, Mercurio. Entonces, como Pablo era el que estaba hablando, ese es el Mercurio, ese es Hermes, ese es el Dios que se descendió, se encarnó en hombre. ¿Para qué? Para darnos a nosotros una palabra. Y vea, mire cómo se levantó el paralítico por la palabra que Mercurio dijo: vamos a hacerle sacrificio, vamos a sacrificar toros. Y trajeron toros, vamos a ponerle guirnaldas. Mejor dicho, hagamos un altar y elevémosle el ego a lo más grande a esos dos. Eso lo dijo el pueblo. Y lo estaban diciendo en una lengua que Pablo ni Bernabé entendían. Por eso se quedaron ahí quietecitos un momentico. No sabía, ni sabía qué era lo que estaba pasando, porque estaban hablando en otra lengua que ellos no entendían. Pero ¿qué dice? Dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, juntamente con la muchedumbre que quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando y diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sabe cómo se llama lo que ellos están haciendo ahí en este momentico? Están haciendo que ellos eran y diciéndole: nosotros somos igualiticos a ustedes, somos unos siervos que hemos creído que hay un Dios grande. Pablo ya había vivido una experiencia tremenda. ¿Cuál era la experiencia que Pablo había vivido tremendamente? Que era el perseguidor de la iglesia, y cuando Jesús lo llama, dice que la luz lo resplandeció. ¿Quién eres tú? Yo soy el que tú persigues. Pablo ya había tenido una experiencia que marcó su vida,
Por eso siempre digo yo que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de tener una experiencia en nosotros con Dios que marca nuestra vida, ante la cual no nos va a mover de ser siervos y nunca quitarle la gloria a Dios. Que esto era lo que ellos estaban buscando, de que la gloria se la llevaran ellos por lo que habían visto, por lo que habían hecho, se la llevara Pablo y Bernabé. Pero ellos rasgaron su vestidura. No somos dignos de que nos vayan a tratar a nosotros así, de que nos vayan a adorar. Nosotros somos iguales a ustedes. Y les dio, como decir, una rabiecita santa. ¿Será que hoy día podemos ver eso? Nosotros vemos cuando muestran en situaciones en YouTube, ahora que las redes muestran todo, cómo hay pastores que no pueden pisar el piso. Cuando llegan allá se bajan en una alfombra o ahí, apenas entran a la iglesia, hay un pocotón de personas que tienen que tirarse al piso para que él pase por encima de ellos. Pastor, ¿eso sí es verdad? Sí, es verdad. Y muchas cosas vemos. Y aquí estamos viendo a Pablo y a Bernabé diciendo de que ellos no son dignos de que los vayan a tratar así. Y les dio rabia. Rasgaron sus vestidos. ¿Qué estaba reconociendo Pablo delante de ellos? Diciendo que al Dios que le sirve, él dice que es el Dios vivo, el que hizo el cielo, que hizo la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estaba reconociendo la creación, el creador, todo lo que había hecho lo estaba reconociendo. ¿Delante de quién? Delante de un pocotón de personas que decía que Zeus, que Júpiter era el que todo lo había creado, que tenía mensajeros como Mercurio o Hermes, que eran los que llevaban los mensajes, y en un pocotón de cosas. Pero ellos no habían hecho lo que Pablo estaba diciendo aquí, que el Dios que él les servía era el que había creado, y les estaba demostrando a través de una palabra expresada con poder y autoridad para que una persona fuera restablecida en sus condiciones normales de creación. Pastor, explíqueme una cosita. ¿Y entonces qué pasó? Versículo 16 dice que en las edades pasadas él ha dejado, o sea, Dios ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Queriendo decir que lo que hablábamos el miércoles, que hagan lo que quisieran, manejo mi voluntad y manejo mis decisiones. Ahí lo está reconociendo y lo está diciendo Pablo, que Dios había permitido en diferentes vidas, en diferentes situaciones pasadas, que la gente andara con sus propios caminos. Pero dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Queriendo decir que, como decía la palabra, que Dios hace salir el sol sobre justos y buenos, da el aire para los justos y buenos. O sea, él no estaba haciendo, solamente estaba explicándoles de que él había permitido que la gente hiciera lo que quisiera. Listo. Versículo 18, mira esto cómo se pone bueno. Pero aún diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. ¿Cómo se llama eso lo que estaba haciendo las personas? Sabiendo que les estaban reconviniendo, eso se llama terquedad, obstinación. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo no me adore, y tirado en el piso orando. Que no me adore, que yo soy igual a usted. No creo, usted sí tiene que ser Dios. Ya, entonces mire, eso se lo hago para que se ría un poquitico. Y yo creo que ustedes están allá armando la película, que de pronto Hollywood, si le ve su mente, de pronto se la lleva para allá para desarrollar una película especial. Pero no le creían a lo que estaba diciendo de que ellos no eran dioses. Entonces, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, no eran los de aquí de Antioquía, no, esos eran otros judíos de esa tierra de por allá. Yo creo que de allá fue donde sacaron el nombre de Antioquía, ¿sí o no? Y de Iconio, que persuadieron a la multitud
¿Qué es persuadir? Convencer. ¿Para qué? Apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto. Entonces, como no se dejan adorar, ¿qué? Como no es nuestro Dios, entonces ¿qué? ¿Habrá algo diferente en el día de hoy? Que su Dios no es mi Dios. No es su Dios. Entonces, como tengo las armas, pin, ahora sí, muerto, ya queda mi Dios. ¿Sí? Eso se ve hoy día. Porque en muchos países los cristianos los están matando, porque supuestamente el Dios de ellos es más fuerte que el Dios del cristiano. Entonces ellos prefieren ofrecer su vida. Pablo, por decir que no me adoraran, ahora lo cogieron, lo apedrearon, lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad como muerto. Y yo creo que él estaba muerto de verdad. Pastor, ¿y por qué cree que estaba muerto? ¿Usted cree que la gente no se va a dar cuenta? En ese tiempo no existía el tiro de gracia. ¿Cuál es el tiro de gracia? El que da a la persona después de que está muerto, por si de pronto está vivo, se lo pegan aquí. El tiro de gracia. Pero no, él estaba tan aporreado y tremendo que ya dijeron, ya se está muerto. ¿Y qué más dice la palabra? Pero rodeándolo por los discípulos se levantó y entró a la ciudad. ¿Cuáles eran los discípulos? Si no andaba sino Bernabé y Pablo, entonces ¿cuáles eran los discípulos? Ya había gente que le había creído de lo que ellos habían hecho y de las palabras que habían pronunciado. Ya había gente que le seguía. Al día siguiente, pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Mis amados, sería que no lo dice la palabra, pero vamos a inventárnoslo nosotros aquí ahorita a ver si permite. ¿No sería que cuando llegaron la gente que le había creído, empezaron a utilizar de pronto palabras como las que había pronunciado él? Levántate, hermano, levántate, levántate. Y se levantó. Gente que había activado la fe, se levantó. ¿Y usted sí cree que a mí me echan de una ciudad, me pegan, me golpean y me matan, y vienen mis discípulos y oran por mí y me resucitan, y ya, y voy a volver otra vez para allá? No, oiga, yo no, para allá voy. Para allá que voy a tomar airecito en otro lugar. Dice que se devolvió. Propósito de Dios y en Dios para una persona, nadie lo echa de reversa. O si no, preguntémosle a una persona que sufrió un poquitico. Cuando Dios le dijo que fuera a un lugar y se fue para otro. Sí, ¿cómo es que llama ese? De ahí fue donde salieron una situación que, no, Jonás. ¿No se acuerda que a uno lo saludaban ahí cuando uno decía una cosa? No, Jonás. ¿Qué significaba? No, que eso no era así. Mis amados, pero mire que volvió. Dice, pero estando rodeado por los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé ya para otra ciudad, pero desde ahí partieron para otro lugar, pero había entrado a la ciudad. En el versículo 21 dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran ¿en qué? En la fe, diciéndolos: es necesario que a través de ¿qué? De muchas alegrías, de mucha abundancia, de mucha riqueza, entremos en el reino de Dios. Mis amados, ¿alguno ha pasado por tribulaciones? Es necesario que padezcamos un poquitico para que Dios conozca nuestra actitud ante la adversidad. Le estaba diciendo, es necesario pasar por tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones no le hizo pasar Pablo a mucha gente? Gente que veía a Pablo, veía que iba a pasar por aquí, ya estaban escondidos corriendo, porque él los veía. Y si él veía la fe, me imagino yo, pensando aquí ahorita, que también veía el miedo de la gente. Decía, este es. Pastor, y eso sí,
El miércoles compartíamos acerca del lenguaje corporal también. ¿Qué dice la palabra en Génesis? Que Dios vio la actitud de Caín y le dijo: Caín, ¿por qué tu semblante está así? ¿Por qué tienes piedra? Y ahí fue donde le dijo: el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Y fue tan tremendo que lo que le dijo, que ahí mismo salió a buscar al hermano para matarlo. Pero Jesús dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí ya Pablo estaba confirmándoles un propósito de Dios para ellos, que era necesario que hubiera tribulaciones y padecimientos para poder entrar en el reino. Construyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Quiere decir que fundaron como iglesias. Listo. 24. Pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y luego descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían de cumplir. Miren ese versículo 27. Al llegar, reunieron a la iglesia y le refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la ¿qué? ¿A quién? Ya ahora sí ya conocen la puerta de la fe. ¿Y para quién fue abierta la puerta de la fe? Mis amados, la puerta de la fe se había abierto a los gentiles, porque cuando había llegado como puerta Jesús a los judíos, no lo recibieron. A los suyos vino, ¿y los suyos qué? Bien. Pastor, entonces la puerta de la fe se abre a través de ¿qué? A través de lo que vio Pablo en aquella persona que estaba allí. La persona creía en la palabra que Pablo estaba diciendo. Por eso, cuando Pablo dice levántate y anda, él estaba creyendo en todo lo que estaba diciendo Pablo. Y él dijo: esa palabra es para mí, me levanto. Y aquí está la prueba. Así que la fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que debe oír? La palabra de Dios. Mis amados, cuando yo escucho la palabra de Dios, debe haber una fortaleza en mi vida para que nadie me la quite. Y normalmente las fortalezas del adversario contra nosotros para quitarnos la palabra de Dios es mucha. Y es la Biblia habla cantidad de eso. Cuando se habla de los 4 terrenos. Pero el mismo Pablo habla en el libro de los Efesios cuando dice que es necesario que nos pongamos el escudo de ¿qué? Que tengamos el escudo de la fe. Porque con ese escudo ¿qué podemos qué? Apagar los dardos del enemigo, del adversario. El escudo de la fe es aquel que tú tienes para protegerte de todo aquello que viene a atacar la fe, lo que tú has creído. Cuando yo estoy seguro de quién soy yo, a quién sigo y para dónde voy, nadie me va a mover de eso. ¿Y por qué dardos de fuego? Son los dardos que te pueden quemar, que si no tienes el escudo te pueden prender. ¿Cuántos saben que una persona se puede consumir y encenderse ella sola? No, pues no tirando de gasolina y prender un favorito, como muchos se han suicidado, sino que se acuestan al otro día, van a levantarlos y los encuentran la cama intacta,
pero la partecita donde está todo el cuerpo achicharronado, como si lo hubieran intentado cremar en la misma cama. Pastor, eso sí es verdad. Sí es verdad. Nadie ha escuchado eso. La autoignición. Si nuestro cuerpo tiene una temperatura ¿de cuántos grados? De 36 grados. Se distorsiona esa temperatura, no se puede prender. ¿Han visto que el algodón se prende solito? Y las pacas de algodón se prenden desde adentro. Mis amados, nosotros también nos podemos prender igual. Desde adentro se consume. Y no se prende la cama, solamente se consume el cuerpo. Todo. Por si no sabían, les estoy contando. Autoignición. Esos dardos que produce el enemigo en nosotros no es para bueno, que trata de ponernos a nosotros, de atacarnos. Por eso la fe es tan importante. Usted tiene que estar seguro en quién es que usted cree, a quién es que usted sigue. En Santiago capítulo 1 habla acerca de Santiago 1, 5 y 6. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué es falta de sabiduría o qué es la sabiduría? La sabiduría es aprender yo a comportarme en diferentes lugares y en diferentes situaciones. Si necesito eso, dice que se la pida a Dios, el cual da a todos en abundantemente y sin reproche, y le será dado. Dice, pero pida con qué. ¿Por qué? No dudando nada. La fe se pierde cuando se ¿qué? La fe se pierde cuando se duda. Un dardo del adversario es como les dije yo ahorita. ¿Qué tal que esa persona, cuando se levantó y brincó y todas las cosas, hubiera salido del lugar donde estaba y hubiera llegado allá afuera y le hubiera dicho: ¡oh! Y tú no eres lisiado, ¿qué haces ahí? Parado y caminando y corriendo. Un dardo, ¡pah! Atacó la mente. Ay, verdad, ¡pah! Ahí mismo se desploma. Dudó de lo que había acabado de recibir. ¿Qué más dice la palabra? Dice: no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Las olas. ¿Cuántos hemos ido a la playa a bañarnos allá? Y como no nadamos, nos ponemos a jugar con las olas, a brincarla. Y es delicioso brincar las olas del mar. Pero ahí estaba la enseñanza, que la fe, como esas olas, es ¿cómo le dice? Intermitente. Y la fe no es intermitente, la fe es plena, con seguridad y con fortaleza. Pablo lo estaba diciendo, Santiago lo estaba diciendo, que la fe no la debemos de dudar. Porque si yo estoy pidiendo una cosa y no se me da en el momento que ya lo estoy pidiendo, dice: yo ¿para qué pido si no me va a dar? Por eso muchas veces en la fe debemos de tener espera y proceso. Pastor, ¿qué es espera y proceso? Conforme tú estés creyendo, puede haber situaciones que se den de inmediato o se pueden dar en 1, 2, 3 o 4 días, de acuerdo a cómo tú vayas creyendo y agradando a Dios en todas las cosas. En la Biblia se habla de mucha gente que le pidió que le aumentara la fe. Y cuando vemos a Pedro, que le dijo al Señor: Señor, manda que yo vaya y camine también sobre el mar. El Señor le dijo: venga. ¿Por qué Pedro empezó a caminar y de un momento a otro empezó a hundirse? ¿Le pareció
increíble que él estuviera caminando sobre el mar bajo una palabra que le había dicho una persona que él iba caminando hacia ella, y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque cuando ya estoy como uvita, empiezo a desprenderme del que me llamó. Eso pasa. Cuando ya me han solucionado los problemas, Dios me ha organizado todas las cosas. Muchos le han dicho: Señor, ya no te necesito. Ayer escuchaba una predicación de alguien que decía, y había escuchado los testimonios de mucha gente que han tenido mucha plata, tenían mucha plata, y muchos decían: yo para qué plata y no soy feliz. Y la tenían no en tulas, millones de dólares, y todos se quejaban de que esa plata no les servía absolutamente para nada. Se quejaban de eso. Y muchos de nosotros buscamos la plata, que porque esa plata nos va a ayudar a ser feliz. No. ¿De qué? Hay una persona como dice por ahí, que lo único que tenía era plata, de resto no tenía más nada. Para terminar, si nuestra fe es puesta correctamente, vivida sin fluctuar, como lo dice Hebreos 12:2, ¿qué dice? Bien, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, queriendo decir que en este ya se conjuga la voluntad nuestra puesta en él a través de su sufrimiento, para que nosotros vivamos el gozo. Segundo, Pedro, cuando caminaba en ese gozo, se olvidó del que estaba mirando y por eso se hundió. Por eso ahorita dice la palabra que he puesto los ojos en él, el autor y el consumador de la fe. O sea que él es la fe, él es la puerta de la fe. Jesús es la puerta de la fe. Pastor, ¿por qué? Porque para llegar al Padre es necesario entrar por él, es necesario creer en él, es necesario vivirlo a él y es necesario confesarlo a él. Pero cuando él te esté utilizando, no te olvides de que te está utilizando y vayas tú porque la gente te ve a ti, no lo está viendo a él, a tratar de robarle la gloria. La gloria es de él por siempre y para siempre, y él no comparte esa gloria con nadie. Entre más te use, más humildes debemos de ser. Amén. ¿Quedó claro la puerta de la fe? Todavía hay más tema con la puerta de la fe, pero creo que era el fundamento de entender de que es necesario mantener nuestra credibilidad de creerle a Jesús en todo, porque él es el que se va a manifestar en ti. Y Pablo lo decía: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Como a Pablo lo veían, cuando veían a Pablo era porque estaban viendo a Cristo. Listo. Escucharnos. Si este podcast fue de bendición para tu vida, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Esperamos haberte inspirado y motivado en tu fe. Te esperamos en nuestro próximo episodio, para seguir explorando juntos cómo vivir una vida